38 años trabajando en esta parroquia y lo que les voy a contar es lo que a mí me han contado, lo que yo sé de Montino y que mi viejo, más que mi viejo, mi abuelo, mi tatarabuelo, nos contaban historias de el túnel de los hermanos Carrera. ¿Quién es Montino de aquí? Yo. ¿Nacido y criado acá? Sí, San Miguel. ¿Usted sabía del túnel? Sí. ¿Lo ha visto? Había entrado otras veces aquí. ¿Pero ha entrado aquí? Sí, había estado. ¿Hace cuánto tiempo entró? El año pasado, parece. Ya. Porque siempre Eso que le quería fiesta- decir. Claro. No se lleva más de 5 o 6 años que se abre el túnel. Esto es súper, porque es particular, es parroquia, no hay gente que lo pueda atender, hacemos todo un esfuerzo y es domingo, entonces hacemos todo un esfuerzo para hacer esto. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque voy a empezar de atrás para adelante. Porque tenemos una fundación, creamos una fundación hace ya 14 años, perdón, bien digo 14 años. Y esa fundación es simplemente hacer un museo aquí en el monte. ¿Y por qué? Porque creemos que el patrimonio que hay aquí no es de la parroquia, no es de la Comuna del Monte, sino que corresponde a todos los chilenos, porque es parte fundamental de la historia de Chile. Los hermanos Carrera fueron por mucho tiempo olvidados en esta patria, debido a que pasó un periodo que era más importante los higuinistas que los carreristas. Y la rivalidad ha estado de una u otra manera hasta el día de hoy. Pero lo importante es esto, o sea, lo que van a ver es algo real, no es mentira, no es un grupo, no es que alguien hable un poquito más de la cuenta, no, esto es parte del patrimonio real de los montinos. Pero, insisto, no es montino, es de todos los chilenos. En el año voy muy bien atrás, en el año 1536 los franciscanos dijeron vamos a construir San Francisco la Alameda, que todos lo deben ubicar, San Francisco la Cachimba, ubican la Cachimba que está al otro lado del río Mapocho, y San Francisco del Monte, en el monte. El del Monte se construyó al otro lado del río, se demoraron entre 38 y 40 años en construir, el río se subió y se llevó todo el templo, las campanas, de ahí llegaron hasta el sector de San Juan, donde casi llegando yo llego, ¿ubican? Allá llegaron las campanas, ¿ubican o no? Allá llegaron las campanas. ¿Se imaginan el caudal para llevarse unas campanitas de 1 metrito por 80? ¿Captan o no? El caudal que había. Entonces, cuando la familia Verdugo les donó a los franciscanos 20 hectáreas para acá, los franciscanos no les gustaba la idea porque tenían que cruzar el río 2 veces para llegar a la costa. Pasar para acá y después pasar el otro lado, porque de allá pasaban una pura vez nomás por el río. Entonces era complejo. Hasta que se dieron cuenta que aquí había bosque de luma, que es una de las maderas más duras que hay. En un periodo en este país se ocupó harto la luma. Y había roca de cantera, que esa es la roca de cantera, la que ven ahí en ese muro, la que está abajo también, la primera línea, esa es la roca de cantera. Y la otra más importante, que había una comunidad indígena, que había un cacique que era chofer. Entonces había mano de obra y materia prima, entre comillas gratis, permiso de palabra. Se vinieron para acá. Allá se demoraron entre 38 y 40 años en construir, aquí apenas se demoraron 12 años. ¿Por qué? Porque tenían todo, materia prima y todo lo demás. ¿Cómo construyeron el templo? Me voy a saltar una parte. El templo lo construían de 4 metros de pura roca de cantera. La roca de cantera no es redonda, entonces es muy práctica para construir. Y con 4 llegaban a 2 metros de base. Después de los 2 metros colocaban automáticamente el adobe. El adobe en nuestra parroquia tiene 1,80 m de ancho. Y de ahí 13 metros. Inicialmente nuestro templo tenía 13 metros. Hoy día está más bajo por los terremotos, se ha ido bajando. Después de los 13 metros venían las vigas de roble. Los franciscanos no conocían la luma, no sabían que era una madera tan noble y tan resistente a los años. Entonces se fueron con lo que conocían, que era el roble, ahí. Y construyeron todo esto, le colocaban a 60 centímetros. En esa época, en 1600 ya estaban construyendo a 60 centímetros. Hasta el día de hoy se construye a 60 centímetros toda construcción. Y después de eso venían las cerchas, después de las cerchas la madera plana, y después de eso venían las tejas que se denominaban muslera, porque la hacían con el muslo. Como las construcciones no eran rápidas,
pum, la hacían con el muro, la dejaban ahí un periodo, un mes, 2 meses que se secaran y después la iban instalando. Así era, por eso no eran de la misma medida todas, porque unos más grandes, otros más chicos y así sucesivamente. Unos más flacos, otros más contundentes. Bueno, pero eso es. Se duraron apenas 12 años. Y cuando dijeron, mira, que nos duramos un poco, vamos a hacer un convento entonces, porque tenemos todo. Y además pasó a ser fundamental el monte, porque pasó a ser el ombligo entre Santiago y la costa. Y acuérdense que en esos tiempos eran muy pocos los que tenían caballos. Casi nadie tenía carreta. Entonces tú caminabas y para la costa. Teníais que tener un descanso. Por eso se creó el convento. Y después pasó a ser mucho más importante porque la comunidad que vivía aquí manejaba muy bien la agricultura. Y como ellos llegaron, los españoles llegaron fuertemente con el trigo, también con la papa, aquí se producía muy bien eso. Entonces después pasó a ser abastecimiento hacia Santiago, ese trabajo que hacían acá, constantemente. ¿Ya? Voy a pasar de época. 2009, la Universidad de Santiago dice, oye, todos los cabros que vienen a estudiar del monte, que vienen a estudiar aquí en Los H, dicen que viven en el monte donde está el túnel de los Carreras. Y así año tras año, hasta que un decano dijo, oye, vamos a ir a ver que es verdad lo que andan diciendo estos cabros del monte, si es verdad o mentira. Se vinieron para acá, en el año 2009 se vinieron para acá, y vénganse para acá, y en ese periodo